Real Estate On Air con Ana Calvo. Hola a todos nuestros oyentes, comenzamos nuestro programa de Real Estate On Air, tu inmobiliaria en la radio. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Por fin viernes? Por fin viernes otra vez. Ya sabes que aquí las semanas pasan... Totalmente. Pasan volar, ¿eh? Sí, estamos deseando que llegue este día. Sí, bueno, pues ya estamos listos. Hola, Eto, buenos días. Hola, buenos días, Ana, buenos días, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues empezando un nuevo programa con muchas... Además, un programa muy interesante se nos presenta hoy. Muy bueno, muy bueno. Buenos días, Guillermo, nuestro técnico. Buenos días. Que nos entiende, el que mejor nos entiende del programa. Bueno, pues empezamos nuestro programa de la semana con el inmueble para entrar. Sí, pero te voy a decir una cosa, Ana. Creo que vamos a tener que entrar en redes en TikTok. ¿Sí? Yo me apunto. Edu, nuestros colegas de la X están haciendo vídeos. Bueno, es verdad. Y están haciendo para hacer un festival sí, de entonces, TikTokers, ¿es verdad? Luego, si quieres, hacemos un baile y lo colgamos en... Bueno, estudiamos la opción, ¿verdad? Ahora sí. Un meeting. Estamos en Instagram, saludamos. Estamos en Instagram. Buenos días. Hola, buenos días. Para nuestros fieles seguidores, que cada vez somos más, nos podéis encontrar en Instagram bajo el nombre Real Estate On Air Spain. También podéis escuchar todos nuestros podcasts en Spotify, en YouTube, bajo el nombre Real Estate On Air. Así también estamos en LinkedIn bajo el nombre Real Estate On Air y en Facebook también bajo el nombre Real Estate On Air. Bueno, y muchas gracias a todos. Y pronto en TikTok. Eso. TikTok, sí. Y muchas gracias a todos nuestros seguidores. Cada vez somos más, cada vez traemos cosas más interesantes porque también nos lo proponéis. Estamos abiertos a que sigáis diciéndonos vuestras propuestas, lo que queráis. Nosotros encantados de actualizar cualquier tipo de noticia. Aceptamos sugerencias. Eso. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro producto estrella, producto singular de la semana. Sorpréndenos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una casa de una familia muy conocida. Se trata de la venta de una casa muy especial, la Casa Azul de Lucía Bosé, en un tranquilo pueblo de Segovia llamado Brieva. Y según la revista Vanitatis, la Casa Azul es única, original, exclusiva, donde se respira el arte y buen gusto de su anterior dueña y decorada totalmente por ella. Fue propiedad de Lucía Bosé durante más de 2 décadas. Bueno, pues esta propiedad es una casa independiente de 420 metros cuadrados, dividida en 3 plantas, con 6 dormitorios, 4 cuartos de baño, una parcela de 315 metros que se encuentra en bastante buen estado. Además de armarios, empotrados, calefacción individual, terraza y un amplio y luminoso salón que es decorado por el reconocido artista italiano Emilio Farina. Y tiene una bonita chimenea y una fuente cuyo sonido relajante forma parte de este gran diseño. Seguro que es una casa llena de muy buena energía, ya que Lucía Bosé tenía mucha conexión con Los Ángeles. Y bueno, pues esta casa, en un bonito pueblo y relajante ambiente rural, puede ser tuya por... No sé, 500.000. 430.000 euros. Así, cada vez me acerco más, cada vez me acerco más, Bueno, pues ya sabéis, ya hemos hablado de nuestro producto singular, una casa de una conocida, famosa que ha fallecido hace poquito y era muy entrañable esta señora, la verdad. Sí, seguro. Bueno, y vamos a comenzar con nuestra entrevista. Vamos a dar la bienvenida. Hoy tenemos el gran privilegio de contar en nuestros estudios, en Radio Inter, con Alfonso Benavides. Buenos días, Alfonso. Buenos días, Ana. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Gracias. Bueno, buenos días. También tenemos el privilegio, también está aquí nuestra gran amiga Marta Reñones de Jarretail, que ha venido también a acompañarnos. Buenos días, Marta. Buenos días. Bueno, pues Alfonso, voy a hacer una pequeña introducción de quién es, voy a presentar a nuestros oyentes, ¿vale? Que creo que vamos a hablar de un tema muy interesante hoy. Bueno, pues Alfonso es miembro no ejecutivo del Consejo de Ausadi Oldco, es secretario del Consejo de Dirección de AEDAS Homes, consultor estratégico independiente para JLL y presidente de ULI, Urban Land Institute de Madrid. El Urban Land Institute presentará el informe COVID-19
impacto en el sector inmobiliario el próximo día 27 de abril a través de un encuentro digital gratuito y de acceso libre. Esto es importante decirlo. Y hoy tenemos la suerte y la primicia de poder avanzar los resultados de dicho informe con Alfonso en Real Estate On Air. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Pues, Alfonso, cuéntanos qué es el Urban Land Institute y cuál es su misión. El Urban Land Institute es la asociación sin fin de lucro inmobiliaria más antigua del mundo, de origen norteamericano. Nació después de la Segunda Guerra Mundial y cuenta con unos 45.000 socios en todo el mundo. Nosotros representamos a la parte madrileña de ese instituto. Qué bueno. Y Alfonso, este estudio que vais a presentar, ¿cómo se ha llevado a cabo? Y sobre todo, ¿qué habéis utilizado para medir este impacto en el COVID? ¿Y qué empresas han participado en la elaboración de dicho estudio? Pues digamos que por la parte que tenemos de instituto, hace ya un tiempo decidimos que se hablaba a veces con pocos datos o con datos pocos contrastados y que queríamos aportar al debate información valiosa. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pusimos en contacto a una serie de nuestros socios y también simpatizantes del Urban Land Institute y a una serie de empresas que algunas nos sponsorizan de forma habitual. Voy a dar algunos nombres como Aedas Homes, Inmobiliaria Colonial, Grupo LAR, JLL, también con la Universidad Politécnica de Madrid, por el MDI, con Mutua Madrileña. Y entonces lo que hicimos fue hacer una serie de estudios parciales, buscar datos, informes, tanto nacionales como internacionales, aunque nuestro informe se centra en oficinas y en residencial, con un foco importante en Madrid y Barcelona, porque nos parecieron que eran dos mercados donde tenemos datos más verificables y más profundos. Y básicamente se trata de intentar resumir qué le ha pasado a la vivienda y qué le ha pasado a las oficinas en los 12 meses, desde marzo del año pasado hasta febrero de este año. Oh, muy bien, muy bien. Oye, ¿y qué ponentes participarán? Porque tenéis la próxima webinar el próximo martes, sí, que ahí habrá un montón de gente y muy interesante también, ¿no? Importante. Así es. El webinar, que será para presentar este informe el martes 27 a las 3 de la tarde, vamos a contar con Fátima Sáez. Fátima Sáez es Executive Director de Grosvenor Europe, que se dedica a la rehabilitación de oficinas y residencial en todo el mundo, pero en este caso concretamente en España. David Martínez, que es CEO de Aedas Homes. José Ignacio Morales, CEO de Vía Célere, otra promotora de residencia como Aedas Homes, de residencial. Y Pera Viñolas, que es CEO y presidente ejecutivo de Inmobiliaria Colonial, uno de los grandes operadores de oficinas en España. Entrando en materia, Alfonso, ¿qué aspectos del sector se han visto más afectados con el COVID-19? Bueno, digamos que el COVID-19 nos ha mostrado 2 o 3 cambios muy importantes. Quizá los 2 más significativos son el parón del turismo, que en la economía española y en nuestro sector inmobiliario español es tan importante por el peso que tiene el turismo en nuestro PIB, y luego el teletrabajo, en tanto en cuanto ha reducido muy sustancialmente lo que tiene que ver con el commuting, ¿no? El viajar de la oficina a casa, de casa a la oficina. Esas son, digamos, las que yo llamaría novedosas. Lo que ha ocurrido con el COVID es que ha agarrado tendencias que ya existían y las ha acelerado a lo bestia. Porque, por ejemplo, decimos, bueno, el teletrabajo. Bueno, en España había ya un 9 o un 10% de la población que teletrabajaba de forma habitual. Es verdad que no todos los días y no en todos los trabajos, ¿no? Y nos gusta bromear un poco porque el informe básicamente demuestra que hemos hecho la transición digital del teletrabajo en 2 semanas, ¿no? O sea, empieza el confinamiento estricto y la gente tiene que trabajar y las empresas se adaptan muy, muy rápido, ¿no? Y en eso la verdad es que ha habido un cambio exponencial. ¿Y tú crees que esto es algo temporal o que esto se va a quedar? Que el teletrabajo, o sea, lo que nos dice el informe es que el teletrabajo ha pasado a ser amplísimo y que la gente está deseando volver a trabajar a la oficina para una serie de funciones. Es decir, afinando un poquito más el dato, no es lo mismo si tú eres una persona, voy a poner un ejemplo, contable dentro de una empresa, que quizá puedas trabajar 4 o 5 días desde tu casa perfectamente, que si eres un comercial o eres un creativo, que necesitas contacto con el cliente, necesitas contacto con tus compañeros, ya no os quiero ni contar los creativos. Entonces, más allá de hacer un análisis por sector, que no cabe duda que una agencia de publicidad probablemente necesita más espacios comunes y teletrabaja peor, pero incluso en los oficios más de trabajar todos juntos y de crear todos juntos, hay departamentos que no necesitan esa cercanía. O sea que lo que ha hecho de alguna forma es acentuar esas diferencias. Uh-huh. Oye, y la eficiencia, también hablando de esto, porque de trabajar desde casa
tienes que ser también bastante organizado y demás, porque siempre tienes muchos más factores que te distraigan. Sí, sin duda. La forma de supervisar el trabajo ha cambiado a la fuerza y, por lo tanto en cuanto un porcentaje alto, que cambiará, como digo, por industrias y por oficios dentro de las propias industrias, de gente que seguirá teletrabajando muchos días por semana, 2, 3, incluso 4, la forma de supervisar ese trabajo va a cambiar completamente. Vamos a ir, creo, lo que nos parece decir los datos es mucho más a una supervisión por resultados. El informe tiene que estar el jueves y si tú lo has hecho el miércoles a las 11 de la noche o el martes, porque el miércoles te ibas a andar por el monte con tu familia, va a ser menos importante. Uh-huh. España es un país que tiene una tradición relativamente fuerte de presencialismo en las oficinas. Eso es lo que hace que a las 8 de la noche, a las 8:30, sigamos muchas veces sentados en nuestro despacho. Esto sí que va a cambiar un poco porque vamos a ir más a controlar. ¿Has conseguido el objetivo? ¿Has producido el informe, el análisis, la presentación que necesitabas? Y entonces va a ser menos importante en qué momento de tu día lo has hecho. A mí me parece eso mucho más eficiente. Sí. Yo es que lo hago así también. Y estoy de acuerdo contigo que al final todo este proceso del COVID lo que ha hecho es acelerar de una manera, no sé cómo la podemos medir, pero no solo en vivienda, en retail, en centros comerciales, en high street. Había procesos que habían iniciado ya como un despegue, pero todo esto sí que nos ha acelerado y nos ha llevado a tener la velocidad de crucero ya que no esperábamos a lo mejor en los próximos 3, 4 o 5 años incluso. Y hay oficinas, incluso en las nuestras, las luces se apagan a las 7 de la tarde. Esa es una vía que hemos puesto en marcha para la cual, oye, pues vamos a emplear el tiempo necesario para estar en la oficina de forma eficiente y a las 7 como que se apagan las luces de las oficinas, ¿no? Es un pequeño matiz, pero que también tiene... No, está muy bien, sí. Sí. Yo lo que has dicho por resultados, yo siempre lo he dicho, yo tengo comerciales, todo, y al final es que son resultados. Hay unos objetivos mensuales y me da igual que estés todo el día afuera, estés todo el día adentro, hay que conseguirlos. Y yo sí que soy también de siempre de cerrar, porque la gente tiene que tener, para estar motivado, una vida familiar con profesional. Eso de estar hasta las 10 de la noche no tiene mucho sentido. Es que se daba la paradoja en España de que solemos tener en todos, no lo hemos estudiado en este informe, pero hay muchos datos que anuncian que en España la productividad laboral es poca. Y no es tanto porque no trabajemos, sino porque trabajamos tantísimas horas que cuando tú haces el ratio producto, output, versus horas trabajadas, nuestro número medio es malo. Si la gente a las 6, a las 7, a las 7:30 le apagaran la luz y le dijeran tú te tienes que organizar para acabar tu trabajo antes de las 7, nuestra productividad aumentaría, porque creo que haríamos el 95% de la que yo hacemos, pero lo haríamos de una forma un poco más eficiente. Completamente de acuerdo. Yo tenía un jefe que cuando salías tarde de la oficina te decía, mira a ver qué estás haciendo mal, porque no es normal que salgas a las 10 de la noche. Y yo tuve otro que valoraba el que salía más tarde. O sea, se quedaba a ver quién era el que salía más tarde y cuando salías tarde hacía... Bueno, también la percepción de esto en cada país es distinto, porque en Alemania es como si sales tarde, es que no te ha dado tiempo de hacer tu trabajo en tu horario habitual, y aquí es lo contrario. Era lo contrario, la tendencia tiene que ser que haya una compensación, equilibrio en todo. Sin duda. ¿Y cómo ha contribuido el sector inmobiliario a superar los efectos de la pandemia? Bueno, el sector inmobiliario lo que ha hecho en realidad es adaptarse a la velocidad del trueno, lo cual no es fácil porque el ciclo de un inmueble es muy largo. Es decir, no es un bien de usar y tirar que es casi instantáneo, ¿eh? Es un bien que tarda mucho tiempo en producirse. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que ya las oficinas se están adaptando, y ahora hablaremos seguramente de eso, y las viviendas se están adaptando. Porque no solo es que hagan falta unas viviendas donde se pueda trabajar un poco más a gusto, hace falta unas viviendas donde se pueda tener espacios al aire libre, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido sí parece que la vivienda de segunda mano en zonas muy densas de mucha población sí se ha resentido más durante estos 11 meses. Y sin embargo, la vivienda nueva va como un tiro. Sí. La vivienda nueva se paró de marzo a junio, pero después del verano ha ido en unos ritmos de ventas bastante altos. Y todavía mejor, incluso durante esta tercera ola, ¿no? Hay que decir también ahí, para ser del todo justos, que lo que ocurre es que cuando empezó el otoño, una serie de promotoras dijeron no voy a arrancar tantos proyectos como tenía planeados. Tenía planeados a lo mejor 5, voy a arrancar 3, tenía planeados 7, voy a arrancar 4, temiendo que se iba a producir un enfriamiento radical. Claro. Exacto. No se ha producido. Los que han seguido adelante y esas promociones que estas promotoras decidieron en menor número, pero aún así seguir, se están vendiendo a toda velocidad. De hecho, las cifras de ventas son mejores ahora
que en enero del año 2020. O sea, que sigue habiendo una demanda alta de vivienda nueva. Estructuralmente en España el desequilibrio entre oferta y demanda es salvaje. Depende mucho de comunidad autónoma, depende mucho de ciudad. Esta es una cosa que me gusta también mencionar porque es muy importante. No hay un mercado inmobiliario, hay cientos. No es lo mismo residencial de High Street en la calle del Carmen que un local comercial a pie de calle en San Chinarro, con todas sus bondades y sus maldades cada uno de ellos. Y no es lo mismo un piso de 200 metros cuadrados en una zona de periferia con zonas verdes que un piso para un chico joven que quiere vivir pegado al centro y que con 40 o 50 metros está fenomenal. O sea, hay que distinguir un poquito. Vuelvo a lo que decía un poco al principio, de intentar ser finos con los datos para que las conversaciones que tengamos sean realmente productivas y podamos alcanzar acuerdos, soluciones y no ir al brochazo gordo, que no ayuda, la verdad. Además, aquí lo hemos hablado en otras ocasiones, esta crisis, esa es una pandemia. O sea, no es una crisis económica que los bancos, como pasó la anterior, cortaron el grifo. Es que ahora también los bancos ayudan a dar hipotecas, a dar cosas. Por lo tanto, por eso también el sector inmobiliario de la vivienda se ve beneficiado. Gente que antes no podía, ahora tiene bastantes facilidades para acceder a la vivienda. Las cifras oficiales del año 2020 son muy recientes, por lo tanto, probablemente incompletas. En 2019 se consiguió levantar capital para invertir en inmobiliario, la cifra más alta de la historia. En 2020 se batió ese récord. Es decir, realmente el apetito que hay en el mundo inversor general por el sector inmobiliario no ha parado de crecer desde el 2012-13, y eso significa que, en teoría, hay recursos para construir toda esa vivienda que nos hace falta, toda esa vivienda en alquiler que nos hace falta, toda esa vivienda asequible que nos hace falta, y para crear alianzas, que es otra cosa en la que Luli trabaja mucho, público-privadas, para darnos la mano con las administraciones públicas y que encontremos soluciones de conjunto que sean de largo plazo. Sí, incluso hay empresas que empiezan a diversificar sus riesgos, ¿no? Y entonces antes tenías un sector, un ejemplo de una empresa como la Unibail Rodamco Westfield, que es donde yo trabajo actualmente, pues que tiene muy centrado en su negocio en centros comerciales. Pues bueno, pues se abre una oportunidad o se abre una ventana que te puede llegar o se pueden llegar a estudiar otros usos, incluso en los espacios que se tienen como centro comercial, ¿no? Que creo que se está abriendo un poco el scope general y diversificar riesgos. No sé, Merlin Property pues sí que tiene esta capacidad de oficinas, de vivienda, centros comerciales, que ya lo tenía un poco en línea, pero sí que hay otras compañías que ya están pensando en hacer este tipo de cosas, con lo cual es otra consecuencia de lo que hablábamos antes, ¿no? de la pandemia. Igual. En España sabemos con casi certeza, aunque sea más difícil afinar en qué ciudad, cada barrio, cada número, básicamente estamos produciendo la mitad de las viviendas que hacen falta al año. Y por añadir una nota ahí que es muy, muy importante, uno de los grandísimos retos del sector inmobiliario en España para los próximos 10 años es la rehabilitación. Es decir, es lógico que hablemos mucho de la vivienda nueva, es un sector en España con una pujanza, con un know-how, realmente con una calidad extraordinaria. O sea, ir a ver un piso llave en mano que os acaban de entregar en cualquier ciudad europea, ir a ver un piso en España y veréis que la calidad en España es altísima, pero es que el 90% del parque residencial ya existe. Lo podemos ver por la ventana de este estudio y hay que rehabilitarlo. Y aquí, digamos, por dar una buena noticia, un buen dato, en los fondos de recuperación que Europa va a dar a los países, a España vienen 6.800 millones de euros dedicados a la rehabilitación. 6.800, de los cuales 1.000 para edificios públicos. Es decir, que va a haber dinero, aparte del privado, que ya os he dicho que es un récord, va a haber dinero público para rehabilitar vivienda. Y esto es un notición, porque estábamos un poco retrasados con este proceso. Esto engancha con todo lo que es sostenibilidad, eficiencia energética. Es realmente una oportunidad fantástica. Y en cuanto al precio, ¿se ha nivelado, se ha estancado? ¿Qué evolución están teniendo el precio de vivienda en general? Vale. Primero generalizo un poco y luego voy al detalle. El precio de la vivienda usada en zonas muy densamente pobladas ha bajado un poquito, por lo que os decía que se está vendiendo menos. El precio de la vivienda nueva, hay poca dentro de los centros densos porque no hay suelo para hacerla, ¿vale? Por lo tanto, es fundamentalmente de periferia. Se está vendiendo muy bien y, de hecho, está subiendo de precio. O sea, en algunos medios se publicó este verano que la vivienda iba a bajar mucho, la nueva,
No. Salvo que, como es lógico, hay alguna que está un poquito peor localizada o está un poquito más lejos o tiene unas condiciones que eran pre-COVID y a lo mejor le falta algún detalle de zonas comunes o de zonas ventiladas que le está haciendo sufrir un poquito. Sí publicó Idealista hace 2 semanas un dato muy interesante para nuestros políticos que razonablemente están preocupados con el acceso a la vivienda. La vivienda en alquiler en Madrid ha bajado un 11% el año pasado y las rentas, de media por supuesto, y en Barcelona un 14%. Es decir, para bien o para mal, este COVID nos ha traído un enfriamiento de los precios de alquiler de la vivienda, que es una buenísima noticia, Sí. no para los propietarios, pero para los usuarios. En las zonas donde teníamos una tensión de demanda brutal, pues esa tensión ha bajado. Fundamentalmente porque el frenazo al turismo ha puesto todos los pisos de Airbnb y de plataformas parecidas a Airbnb en alquiler a largo. Sí, todos. Bueno, pues es un efecto no deseado, pero que tiene un resultado positivo, que también yo creo que hay que ponerlo en la mesa. Sí, tuvimos a finales del año pasado, o sea, se alquila en todas las viviendas por todos sitios que ibas, porque claro, el turismo iba a desaparecer durante mucho tiempo, sí. Y eso ha hecho que baje, es verdad. ¿Y crees que la intervención de algunos gobiernos en el alquiler, como hemos tenido el caso hace poco, escuchaba en Alemania, que por lo visto no ha sido del todo exitoso, sino que había un montón de viviendas en alquiler que al final han salido del mercado porque los precios que se estaban regulando no eran los que se aceptaban por parte de los propietarios? Incluso se empezó a generar bastante mercado negro. ¿Crees que esto tendrá mucha incidencia? ¿Esto tiene recorrido en la regulación del alquiler a través del Estado? Vamos a ver. Está claro que muchos gobiernos en Europa están planteando soluciones que tienen que ver con el control de los precios de renta. ¿De acuerdo? Esta es una tendencia imparable en el sentido de que es inevitable, está ahí. Dicho esto, estudiando, y todavía estamos como al 20% del informe, pero estudiando dentro de Urban Land Institute cuál es el comportamiento de 4 o 5 mercados que han hecho diferentes soluciones para fabricar más vivienda en alquiler, más oferta de vivienda en alquiler, la que peor funciona es la de fijación de precios. ¿Por qué? Inhibe a parte de los propietarios que deciden que a ese precio no quieren alquilar y se retiran. Tenemos que tener en cuenta que en Alemania, como el 30% o el 40% del mercado de la vivienda de alquiler está en manos de profesionales, de grandes grupos de empresas, que quizá tienen más tolerancia a un ajuste o a una congelación de rentas. En España el 85% de la vivienda de alquiler está en manos de particulares. Es decir, señoritos que tienen 2 casas, 3 casas, 5 pisos, 7 pisos. A estos señores, si tú les dices temporalmente te voy a congelar la renta, a lo mejor no alquilo. Y eso es lo que decías tú, que reduce aún más la demanda, la oferta, aumentando la presión sobre la demanda. Claro. Pero, por ejemplo, el ejemplo de Sydney lo que hizo fue recalificar suelo a lo bestia. No digo que esta sea la solución para España, todavía lo estamos estudiando, pero consiguió aumentar la oferta. Y es el único ejemplo de una ciudad grande que conocemos en el que los precios no han parado de bajar en los últimos 5 años. Ligeramente, no bajan en picado, pero no han parado de bajar en 5 años. ¿Por qué? Porque cada vez hay más vivienda y como hay más vivienda, hay más oferta. Lo que está pasando con los Airbnbs, las rentas bajan porque los propietarios que quieren alquilar tienen que ajustar sus precios porque hay mucha competencia. El piso al lado también se alquila, el de arriba también se alquila, el de enfrente también se alquila. Si no me ajusto con la renta, yo mi piso no lo alquilo. Entonces, creemos, aunque no tenemos todos los datos, que hay bastantes indicadores que demuestran que fijar los precios no funciona. Y eso que el mecanismo alemán, el de Berlín, es un mecanismo muy sofisticado, que, por cierto, el Tribunal Constitucional alemán ha declarado inconstitucional antes de ayer. Pero más allá del tema legal, porque se podría quizá haber regulado de otra manera, es difícil que una regla establecida por terceros pueda atender de verdad a una cosa tan heterogénea como una ciudad. Sí. Pero si es que un edificio y el de al lado no se comportan igual, si es que entre la calle X y 3 calles más abajo no se comportan igual. Ahora estamos sentados en la calle Orense. Los precios de alquiler en la calle Orense no son los precios de alquiler de la calle de Paseo de la Castellana. Estamos a 3 manzanas. Entonces, que venga un tercero, por muy bien intencionado que sea y por muy que utilice Big Data, que no lo hacemos normalmente, pero supongamos que lo hacemos, es muy difícil acertar. Entonces, hay otros mecanismos. Austria, Viena, tiene casi un 40% de parque de vivienda de protección oficial de todo el residencial de la ciudad de Viena. Entonces, yo entiendo que Viena regule los precios. ¿Por qué? Porque yo ya he puesto el 40%. Y si me permitís ya un colofón, yo le diría a nuestros líderes, a nuestras administraciones públicas, oiga, mire, usted tiene un deber constitucional de generar vivienda asequible. Cobra muchos impuestos. Pida ayuda al sector privado si la necesita, que tiene capacidad industrial, capacidad de fabricación, capacidad de diseñar, capacidad de comercializar y produzca mucha vivienda asequible, tanto en propiedad como en alquiler. Y si después de eso la gente sigue queriendo hacer cosas con los alquileres,
penalícesles. Pero si la administración pública, y no quiero dar ejemplos, pero creo que el Ayuntamiento de Madrid en la anterior legislatura había construido 80 viviendas, 80 unidades de vivienda de protección oficial. Hombre, castigar a los particulares propietarios porque la administración no ha hecho su trabajo, no estoy muy de acuerdo. Creo que primero hay que sentarse, colaborar y hacer todos juntos nuestro trabajo mejor. Y si eso no funciona, quizá tomar otras medidas más duras, por así decirlo. Sí, sí. ¿Qué nuevas tendencias habéis identificado en cuanto a la vivienda? Bueno, en la vivienda la gente, los posibles compradores o inquilinos quieren más espacios ventilados, más espacios multiuso, o sea, que los pisos sean un poco más flexibles. Es decir, ahora es la habitación de invitados o el segundo dormitorio, pero ahora es mi despacho. También se pide bastante zonas al aire libre, aunque sean comunes. Es decir, hay muchos casos, aunque no lo reflejamos en el estudio porque es un poco anecdótico, donde las comunidades de propietarios con zonas comunes al aire libre se han autorregulado y se han puesto horarios donde un número X de vecinos usa cada 2 horas el jardín o la piscina o lo que sea para que no haya más de 8, 10, 15 personas nunca en la misma zona. O sea, esa es un poco la tendencia en cuanto a la vivienda. Espacios flexibles, multiuso, zonas comunes y, a ser posible, o ventilables o al aire libre. Y ecológicos, porque he visto urbanizaciones que me han llamado mucho la atención con huertos urbanos dentro de la urbanización, y luego ellos todos se preocupan de arreglarlo y los frutos que van saliendo, tomates, lechugas, lo que sea, se lo van repartiendo entre la comunidad. Y eso lo he visto en una urbanización y me ha encantado, la verdad. Y ahora que la producción de la energía solar se ha liberalizado de nuevo en España, vamos a ver complejos de residencial que producen su propia electricidad y venden el exceso para minorar sus gastos de comunidad. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay una oportunidad realmente muy buena y lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para aprovecharla. Bueno, y cambiando de tema de ahora oficinas, ¿cómo veis las oficinas del futuro ahora? O sea, ¿qué es más la tendencia? Pues una cosa muy interesante que muy poca gente sabe. En España, cuando hubo un movimiento hace unos 10 años a trabajar en praderas, a las oficinas más densas, la gente más junta, nosotros fuimos casi los campeones del mundo. Es decir, quitando Asia, que tiene un formato diferente de oficinas, en el mundo occidental somos el segundo o tercer país con más densidad de empleado por metro cuadrado en las oficinas, ¿vale? Eso va a cambiar, primero, porque por un tema de salud y de protección no puedes sentarte demasiado cerca de tus compañeros de oficina, pero eso se va a ver compensado en parte con la gente que va a venir a trabajar solo unos días por semana. O sea, por decirlo de una manera, la oficina probablemente a corto no va a menguar, porque aunque vaya menos gente todos los días, la gente va a querer estar más separada. Y ya hay muchos casos de empleados que dicen, yo quiero ir a trabajar a la oficina, pero no quiero que me pongas a una persona a 1 metro como tenía antes. Quiero espacio, quiero ventilación, quiero poderme mover. Esa es una. La segunda es flexibilidad, es decir, la gente te va a pedir oficinas donde puedes hacer muchas cosas diferentes, porque el martes vienen los creativos y son 14 en la misma sala, y el miércoles vienen los de contabilidad, que están cada uno en una esquina haciendo su trabajo, y solo se reúnen 1 hora por la mañana para cotejar, para tomar decisiones coordinadas, etcétera, ¿no? Muy sostenibles. Y luego se está produciendo una cosa que era una tendencia que también existía, pero se ha acelerado, que es que el protagonista es el usuario final. Es decir, hasta hace 5 años el propietario de unas oficinas hablaba con el inquilino. Ahora va a tener que hablar, a través de su inquilino, con los empleados. Al final el protagonista es el empleado y la empleada que usa el despacho, que ocupa la sala de reuniones, que ocupa la zona común, el que va a decir qué necesita para sentirse más a gusto con la finalidad de producir más. Es decir, efectivamente las empresas tienen fin de lucro, pero cómo se está trabajando para combinar esos elementos. Es muy interesante, está habiendo una absoluta transformación de las oficinas. Sí, de hecho nosotros transformamos las nuestras y lo hemos convertido en espacios muy polivalentes. Es decir, tú tienes una sala donde puedes convertir a una sala de 5 personas y a la vez la puedes tener, no digo 50, pero 30, porque mueves paneles, haces más espacio para las mesas, para las sillas, y cada vez esto te está teniendo más importancia dentro de la comodidad y de la seguridad que ofreces al empleado que está ahí, ¿no? Más tendencias, oficinas más conectadas, es decir, tú vas a estar en tu casa y con tu móvil vas a poder saber quién va hoy a la oficina y quién no va, para poder decidir si tú tienes que ir o no, para encontrarte con tu equipo, con tu jefe o con otras personas de tu entorno. Oficinas, como digo, muy saludables, donde se va a graduar no solo ya como hacemos hasta ahora la temperatura y la iluminación, sino la calidad del aire. Oficinas, y esto yo sé que da un poco de miedo, ¿de acuerdo? Porque tiene un lado oscuro, llenas de sensores, donde cómo de sostenible y cómo de eficiente es un edificio no va a ser un ejercicio teórico sobre un Excel y unos planos en BIM, va a ser un ejercicio de medición real en tiempo real.
según cuánta gente usa la oficina, a qué horas, qué tiempo hace fuera, qué temperatura hace fuera y cómo consigues que los edificios consuman un 30, un 40, un 50, un 60% menos de energía. Y esa que consume la generen ellos. Es decir, Europa se ha puesto unos objetivos que algunos países están empezando a cumplir, nosotros vamos un pelín retrasados, para que los edificios sean de consumo nulo. Si yo consumo 1 kilovatio, lo tengo que generar. Sí. Jo, qué interesante, sí, edificios ya inteligentes, o sea, completamente, Y tú qué bueno. decías antes que hay una enorme vía que se abre para remodelación de vivienda antigua. ¿En las oficinas también pasará esto o no? También va a pasar. De hecho, en España tenemos un poquito un problema, no es un problema muy grande, que es que el número de metros cuadrados de oficinas de la más alta calidad es relativamente pequeño. Y esto se debe fundamentalmente a que las oficinas que se consideran en los lugares prime están en lugares de la ciudad muy consolidados, en el CBD, en el centro de negocios, y que la crisis financiera hizo que muchos propietarios invirtieran menos durante unos años. Es decir, 2009, 10, 11, 12, se invirtió poco en renovar las oficinas porque ya los propietarios estaban sufriendo bastante con la crisis financiera. Entonces, los usuarios extranjeros, las empresas internacionales que vienen a instalarse en España, en Madrid y en Barcelona, nos dicen que necesitan un poco más de inversión para que haya más metros cuadrados de oficinas de la máxima calidad. Como ahora vienen exigencias medioambientales y de sostenibilidad, pues se combina otra vez una oportunidad, es verdad que costosa económicamente, para que los propietarios pongan a un mejor nivel la calidad de sus oficinas, su flexibilidad, las nuevas formas de trabajo, la tecnología y la sostenibilidad. Sé que tienes prisa, pero una última cosa. Sí. ¿La ubicación de las oficinas? Muy interesante pregunta, muy buena. Ya sabéis que hay este viejo adagio, somos todos de la industria, de que hay 3 cosas importantes en lo inmobiliario. Sí. La localización, la localización y la localización. Sí, Bien. Sí. Lo que está pasando ahora es, y esta es una tendencia que no sabemos cuánto se va a confirmar, pero estamos viendo la posibilidad de que se generen oficinas en red. Lo explico en medio segundo. Las empresas quizá van a tener una oficina central representativa en una zona estupenda, algo más pequeña, pero van a tener 2 o 3 oficinas un poco más hacia la periferia, que puede ser un coworking, o puede ser un espacio flexible de la misma empresa, o pueden ser fórmulas híbridas, con lo cual los empleados algunos días van a la oficina central, pero los días que no van a la oficina central no trabajan en casa, sino que se van a un centro de trabajo que está a 10, 15 minutos de su hogar, pero que es un ambiente de trabajo donde no hay un familiar que necesita atención, qué curioso, donde no nos distraen, donde no está la nevera al lado, que nos levantamos cada 10 Claro, minutos es que a la hay nevera. muchos factores de... Y donde hay la vibración del trabajo, ¿no? Estamos aquí para trabajar. Entonces, hubs satélites más pequeños, muy flexibles, y una oficina central de representación, efectivamente, en un sitio un poco más mejor, más céntrico, sí. más localizado. O sea que Genial. location, sí, sí. pero no necesariamente en el mismo sitio. Fenomenal. Muy bien. Jo, Alfonso, qué interesante. Oye, esto es una entrada para la webinar que vais a tener el próximo día 27, ¿no? 27, sí. El próximo día 27, muy interesante. Un estudio además bastante completo y ver un poco lo que es el futuro. Yo ya me di de alta aquí. para asistir al webinar. O sea. Me alegro mucho. Espero que lo encontréis muy interesante. Ahí estaremos. Es muy difícil, otra de las ventajas de la pandemia, es muy difícil tener a estas 4 personas juntas durante una hora. Claro, es claro, un lujazo. Así que aprovecho ya para agradecérselo desde ahora y os invito a que Ahí os estaremos. apuntéis y participéis. Pues muchas gracias. Oye, Alfonso. muchísimas gracias por haber venido aquí a presentarlo, que para nosotros también es un privilegio, ¿eh? Gracias a Muchísimas vosotros. gracias, Muchas Alfonso. gracias. Muchas Gracias, gracias. Alfonso. Gracias. Bueno. Hola, soy Fernando Tendero, director general inmobiliario de Alsea. Quería deciros que todos los viernes me conecto a Real Estate On Air, el mejor programa del sector inmobiliario y conducido por los mejores presentadores, Ana Calvo y José Antonio Durán. Bueno, pues vamos a pasar a las curiosidades. ¿Esto qué nos traes hoy? Curioso. Bueno, iba a ser un poco rápida. Os voy a comentar algo sobre las herencias, ¿no? Que aquí hemos tenido muchas olas del COVID, de la pandemia. Y es un dato curioso que en España se acumulan en estos 3 meses un incremento de un 20%
en el mes de noviembre, que son los últimos datos que tenemos disponibles, y bueno, esto supongo que va a seguir creciendo, no lo sé, Sí, desgraciadamente. No, la verdad es que el tema esto de las herencias lo que ha provocado en el sector inmobiliario es que ha salido muchísimo más inmuebles al Además mercado. de justo lo que estamos hablando ahora Claro. con Alfonso, pues se le añade un otro Sí, el tema de la otro segunda motivo. mano han salido un montón, la verdad. Exacto. Bueno, también quería comentar algo que, bueno, está claro que es una pandemia mundial, es una crisis, ¿no? Pero que no está tan mal. En 1930-1932 la contracción, bueno, lo que es la recesión económica a nivel mundial fue de un 17,6%. Y ahora estamos hablando de un 6,2%, así que no me parece... no estamos tan perdidos. O sea, no he querido sacar los datos de pero posguerra, bien. de Primera Guerra Mundial y de Segunda Guerra Mundial. Evolucionando, Sí, vamos hombre, evolucionando. Cabe duda. Exacto. Y bueno, pues por último vamos a hablar un poco... Bueno, ¿alguien sabe la historia de la calle Pez? Venga, sí, vamos a ver lo de la historia de la calle, que esto es cada semana traemos una Me calle. lo puedo imaginar, pero... Bueno, luego contrastamos la información. Vale. A ver, cuéntanos, que esto es interesante para los oyentes, la historia de nuestras calles. Exacto, bueno, pues la calle Pez supongo que lo conoce mucha gente, que está en Malasaña, muy, muy concurrida también, y el origen del nombre de la calle Pez tiene como protagonista a una niña llamada Blanca Coronel, cuyo padre pues era el marqués de esta época, y decidieron construir una casa en esta calle donde pues había dos... como vasijas donde había peces, y bueno, pues como los obreros estaban ahí echándolo todo, pues los peces empezaron a morirse, y la niña, muy disgustada, salvó a 2 peces y se quedó pues con estos 2 peces en su casa cuidándolos. Pues al final pues los peces, lo que pasa que murieron otra vez, y otra vez no, Murieron. Se murieron, ¿no? Lo que se murieron más. Murieron. y bueno, después pasó tiempo y la niña decide meterse en un convento. Y el padre no podía rechazar su petición, digamos, que es verdad que estaba muy disgustado el padre, pero en honor a su hija, que le dio tanta pena el tema de peces, puso como 2 azulejos en su casa de 2 peces, en cada esquina, digamos, y primero la casa se llamaba calle Pez, la casa de Pez, y luego pues La toda calle. la calle. Bueno, la mira, calle qué Pez. curioso, mira. Bueno, Ese era tu... Eso es lo que yo pensaba, vamos. Sí, ¿verdad? Lo que yo esto lo venía por ahí, sabía. 2 peces que se murieron, esto no tenía otra historia. Bueno, pues vamos a pasar a... Muchas gracias, Eto, muy De nada, interesante. de nada, Vamos a vosotros. pasar a las noticias. Muy José bien. Antonio. Estás escuchando Real Estate On Air, tu inmobiliaria en el aire, con Ana Calvo. Pues al hilo del tema del día que hemos visto con Alfonso, identificar 2 tendencias claras del mercado, que yo creo que al final tenía prisa, pero seguro que nos hubiera contado muchas más cosas, en el mercado de vivienda, que es el co-living y el build to rent, que son 2 tendencias que se están produciendo ahora mismo mucho en el mercado. El co-living es una extensión de la evolución, digamos, del coworking en el mercado de la vivienda, donde se dota espacios a los residentes, generalmente profesionales afines, que además de compartir un lugar de trabajo, comparten una casa donde pueden seguir intercambiando experiencias laborales y Eso vitales. está ahora, pero a la orden del día. Eso Todo el mundo es, está sí. comprando edificios para hacer co-living. Sí. Y luego está el build to rent, que esta forma de construcción se caracteriza porque el promotor construye las viviendas con un proyecto de llave en mano que entrega en su totalidad al inversor que financia la operación. Y este inversor que compra lo alquila. Es decir, aquí hay como una gran ventaja, que es que el promotor desarrolla la vivienda y sabe que toda esa Se va a arrendar. lo vende, y además luego el que compra lo alquila. Esta es la nueva fórmula que hay de construir vivienda y de poner en el mercado a través del alquiler. Sí, qué cómo transformación, evoluciona, ¿no? qué evolución tan rápida, como decía Alfonso, estamos Sí. viviendo, ¿eh? Y con Alfonso, que además forma parte de Aedas Homes, Aedas Homes entregó a Ares Management su primera gran promoción de Build to Rent, que consiste en 103 viviendas de 2 y 3 dormitorios en Torrejón de Ardoz, en Madrid, inmueble que será explotado en régimen de alquiler. Esta compañía, Aedas, ha defendido ser la gran primera promotora del país en entregar proyectos de este tipo, que ahora están en auge en Europa. Sí, es que lo del alquiler ya por fin, que esto Sí. en España no era normal, todo el Claro. mundo compraba, y veíamos como en otros países Sí, aquí- era una figura que no era normal. Se invierte un poco la tendencia. Al Sí. final, todas las generaciones, sobre todo millennials,
A partir de aquí sí que es cierto que la gente no piensa en comprarse una casa ni gastarse 300 ni 200, 1.000 euros en una vivienda, sino que prefieren alquilar, estar hoy aquí, mañana cambian de casa. Esto es como una tendencia que todo el mundo está haciendo ahora mismo, ¿no? Y es que es muy cómodo, porque al final te vas ajustando a tus, como él decía, una persona jovencita pues quiere un apartamento de 50 metros en la ciudad. Sí. Luego te casas, tienes un niño, te vas a la periferia. Claro que, y entonces hay más movimientos, Sí, todo es más una dinámico. sensación de pertenencia que siempre hemos tenido los españoles, pues aquí porque se está invirtiendo de alguna manera, ¿no? Y luego también, siguiendo con los mensajes que nos trasladaba Alfonso, el Build to Rent captó 46.000 millones de euros en inversión en Europa el año pasado. O sea que esto también es un dato a tener en cuenta. Sí. Alemania ocupó el 40% de la inversión en el segmento, seguido los Países Bajos con un 15%. Suecia con un 12%, Dinamarca con un 9% y España y el Reino Unido están en quinta posición con un 6% de inversión en este tipo de actividad. Y irá incrementando, increciendo. Sí, por eso. Y luego, por último, la empresa Dove Vivo, que es una empresa española con más de 1.500 inmuebles gestionando una cartera de 8.000 camas en 13 ciudades, lanza su primer edificio co-living en Madrid. El objetivo, claro, es ser el líder en el sector de España. Es un poco el contraste, ¿no? Hablábamos de Aida Homes, hablamos de Dove Vivo, que empieza cada vez más a tener esta tendencia a un auge más importante. Sí, vamos, entonces... Yo tengo empresas que me están buscando edificios para hacer co-living. Sí. Pues estamos coworking, co-living. Co-living ya es todo con el todo es COVID. Copresentadores. Presentadores. Todo co. Así que bueno, pues esto es lo que me ha parecido más interesante, siempre siguiendo con la entrevista de Alfonso y bueno, pues tendencias. Tendencias además en la vivienda, sí, que no habíamos hablado de esto hasta ahora. Bueno, y vamos a ponernos está aquí Alberto de Just Retail, que nos va a hablar del resumen de las noticias más destacadas de la semana. Hola, Ana, José. Hola, Alberto. Marta, buenos días a los cuatro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Alberto. Muy buena entrevista, Alfonso, ¿eh? Sí, muy buena, muy interesante, la verdad. Interesante. Nos ha contado muchas cosas interesantes. Un montón. Cierto. Muy bien. Bueno, pues nada, esta semana desde Just Retail os traemos unas 4 noticias destacadas. Bueno, 5, porque tenemos una de última hora que la vamos a meter. ¿Vale? Mira, la más leída de la semana fue el acuerdo firmado entre la Dorian, que es una compañía tecnológica que consigue incrementar las ventas hasta en un 40%, y la cadena de supermercados Tu Super. La Dorian lo que va a hacer es implantar una tecnología de inteligencia artificial en todos los establecimientos de la cadena, de forma que el cliente va a poder realizar el 60% del proceso de compra de forma digital antes de contactar con un vendedor físico. Bueno, como veis, las tecnologías son el futuro del retail. La segunda ha sido el anuncio que han hecho los promotores de los patios de Azahara de la próxima apertura del parque comercial en Córdoba. Tendrá lugar el 30 de junio y se va a hacer con el 100% del parque ya comercializado. 100%, qué bueno. Sí, ha supuesto una inversión de entre 25 y 30 millones de euros. En tercer lugar, os traemos una curiosidad. Amazon ha abierto una peluquería en Londres. Amazon. Se trata, es un espacio de alta tecnología. Lo que va a hacer es utilizar la realidad aumentada para que los clientes puedan probarse nuevos estilos, colores, antes de decidirse por un peinado o un corte de pelo, ¿no? ¿Y te corta el pelo un robot? No. No, todavía no. Te aparece un tío con una caja que te corta el pelo, ¿no? Bueno, de momento lo que es un espacio pensado para mostrar nuevos productos y tecnología que un servicio real de peluquería, pero bueno, ahí está sí. la idea, ¿no? Con esto lo que Amazon busca es darle a los negocios de peluquería y belleza tecnología y darle un acceso cómodo a los productos que tienen, una selección de que pues van unos 10.000 productos y suministros han anunciado. Y por último no, porque tenemos la quinta esta que vamos a meter. Por último, una iniciativa de H&M en Reino Unido. Nos parece muy curiosa. Han lanzado un servicio gratuito de alquiler de trajes de caballero, pensado especialmente para entrevistas de trabajo. Entonces, lo que hace la marca sueca es poner en marcha un servicio que ayuda a los entrevistados a dar una buena primera impresión y bueno, facilitarles el trámite de la entrevista y pues hacer a lo mejor que no sean ignorados en las oportunidades de empleo que les puedan surgir. La gente piensa, porque cada vez se usa menos el traje, pero claro, la primera impresión es importante, pero ya... el traje ya está en desuso, ¿no? Cada vez yo veo cada vez menos gente con traje, ¿no? Sí, cada vez menos, sí. Yo tengo que reconocer...
Yo tengo que... Bueno, O no, depende bueno, del puesto una de americana trabajo. o una chaqueta. Pero bueno, si la necesitas y en ese momento no tienes acceso, pues está bien. Venga, vale, lo compro. Está bien. Sí, yo tengo que... Es gratuito, además. Ah, sí. Sí, es gratuito, sí. Bueno, y la noticia de última hora que metemos... Xavi Seguirre Newman compra a Knight Frank el departamento de gestión de centros comerciales, el departamento de Property Management. Lo he leído esta mañana, sí. Lo ha publicado hoy el Confidencial y por nuestra parte, por parte de Jarry Tail, hemos podido confirmarlo, aunque al no haberse firmado todavía el acuerdo, ninguna de ambas compañías no han querido hacer declaraciones oficiales y han pedido, de hecho, a sus empleados que se enteraron ayer la máxima confidencialidad sobre la noticia, pero... Ya lo habéis dicho. Ya lo habéis dicho. Tarde, Alberto. Ya está en el aire. Ya lo habéis dicho, sí. Así que nada, muy bien. Es lo que teníamos y nada, pues la semana que viene volvemos con más noticias. Más y Muy mejor. interesantes. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Muy buenas. Hasta luego. Adiós, adiós. Muy bien, las noticias de Jarry Tail. Marta. Real Estate On Air con Ana Calvo. Bueno, pues vamos a pasar a oferta y demanda. Vamos a conectar con nuestra compañera Mercedes. ¿Está ahí Mercedes? Sí, estoy por aquí. Hola, Buenos días a Mercedes. Hola, buenos días. Bueno, Mercedes, un poquito que nos cuentes cómo ha ido la jornada, la quinta jornada de puertas abiertas en la calle Foncarral 70, porque ha ido bien. Sí, efectivamente. Os resumo un poquito, como ya les contamos a nuestros oyentes, el miércoles y el jueves de esta semana hemos estado realizando una jornada de puertas abiertas en Foncarral 70 y, como dices, con mucho éxito, la verdad. Estamos muy contentos con el resultado, porque la verdad que nos hemos ido de allí ya con 2 interesados y 2 ofertas encima de la mesa. Así que, y de sectores diversos, de unos de moda, otros de servicios, o sea que sí, la verdad es que muy contentos. Sí, Rose Capital ha hecho una iniciativa que no lo había hecho nadie hasta ahora. Es el quinto local donde se hace una jornada de puertas abiertas y está siendo éxito las 5 jornadas. Hay que reconocer que la de Foncarral, no ha podido ser más rápida, lluvia. a pesar de encima de 2 días de muchísima lluvia, efectivamente. Sí, no nos ha acompañado el tiempo, pero sí las ofertas. Bueno, exacto, y bueno, la calle Fuencarral, pues es la calle Fuencarral y no ha dejado de haber paso, aún así, aunque el tiempo nos haya fallado un poco. Bueno, pues Rock Capital va a crecer, va a hacer una jornada de puertas abiertas más grande y ahora lo vamos a hacer de una calle entera. Joder. Entonces, sí. Ya os vamos informando de los detalles. Nos vamos a ir informando, pero vamos a elegir una calle donde vamos a dar vida a los locales y vamos a abrir Madrid y vamos a ir haciéndolo por calles. Y os lo decimos en primicia, os diremos cuál es la siguiente que vamos a hacer, o lo diremos en antena. Hacer el programa de Real Estate On Air por ahí no es mala idea, ¿no? Ahora se lo decimos a Carlos Peñaloza y vamos a sacar también la radio a la calle. A nosotros los primeros, nos lo diréis. Y a Jarry Tail, allí a todos. Sí. Sí, vamos a ayudar a todos a propietarios, a inquilinos, a todo el mundo, porque ahora lo bueno es que te interese un local, porque hay mucho equilibrio entre ambas partes, propietario e inquilino, y se pueden hacer operaciones muy rápidas. Solo hay que dar el empujón. También que hay muchos carteles de se vende, se alquila y hay que hacer algo distinto. Y al ver que está funcionando, pues estamos más motivados todavía en seguir con esto. Exacto. Es una fórmula que está funcionando muy bien y yo creo que en breve os podremos dar la noticia de que este último local pues ya lo he confirmado. Muy bien. Bueno, gracias. Mercedes. Gracias a vosotros. Un saludo. Y llegamos ya al final del programa. Una penita que dejaros, porque nos tiraríamos otra hora más aquí hablando de cosas. Sin duda. Y nada, bueno, espero que os haya gustado el programa. Gracias, Marta. Gracias. José. Gracias, por chicos. todo. Gracias. Buen fin de semana a todos. Gracias Y a feliz todos. día del libro. Feliz día del libro, Feliz ¿cierto? día del libro, correcto. Adiós. 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 Real Estate On Air con Ana Calvo.